más arcaico o el que pues ha estado desde el inicio de la práctica médica, ¿no? En la cual pues básicamente tiene dos elementos, el elemento reduccionista y el elemento exclusivista. El primero nos hace referencia a que conceptualiza toda enfermedad en términos de daño o lesión, ¿no? De los mecanismos físico-químicos de la persona. Y el segundo, el exclusivista, nos mencionas que pues excluye las dimensiones sociales, psicológicas o conductuales de la enfermedad. Por lo tanto, este modelo nos menciona que se considera a la enfermedad como solamente como una alteración tanto de la morfología y la función de los tejidos. Y por lo tanto, el descubrimiento de, pues, de esta misma lesión o enfermedad es por medio de los signos y síntomas y solo importa lo que el médico puede evaluar, es decir, todo lo que puede escuchar, todo lo que puede palpar, todo lo que puede percutir, es decir, todo lo que puede hacer o ver en una exploración física. Y no se centra en lo que el paciente dice o en lo que el paciente siente. No, o sea, excluye como que la voz del paciente y solo se centra pues en lo que en los conocimientos del médico vaya. Por lo tanto, en este modelo pues causaba una insatisfacción del paciente, ya que pues prácticamente pues se le excluía, ¿no? Entonces, pues solamente se centraba en un componente del ser humano. No veía al ser humano como un ente pues íntegro, ¿no? Que pues tiene pues antecedentes, que tiene un entorno que lo rodea, que esto puede influir pues en su vida diaria y en el padecimiento que tenga, ¿no? ¿Sí eres reciente, por favor? Bueno, entonces, normalmente muchos autores mencionaban que, o se escudaban o su explicación de por qué este modelo funcionaba, era porque el paciente pues no piensa que tiene una enfermedad, ¿no? O sea, solo piensa que está enfermo, por lo que sus respuestas pueden pasar a formar parte de la misma patología y estas varían en función de la gravedad de la enfermedad y también del contexto en que se produce, ¿no? Es decir, pues sus respuestas pueden estar sesgadas o sus respuestas no pueden ser, o sea, según ellos, sus respuestas no son las óptimas y por lo tanto no se toman en cuenta. Por lo tanto, como ya vimos pues todo esto de la comunicación en la unidad pasada, entonces por lo tanto el médico no logra conectar con el paciente, no logra establecer una buena comunicación, ¿no? La comunicación debe ser horizontal, que favorezca el diálogo como fuente primaria tanto de formación como de educación en el paciente. Entonces, como no hay esta comunicación, por lo tanto, pues el paciente puede llegar a no confiar en el médico o puede ser un detonante, ¿no? Para que la persona no entienda bien lo que tiene, ¿no? Entonces, este modelo se centra en solamente la identificación del problema, ¿no? Más que en el conocimiento de las personas. Por tanto, en vez de que se establezca una relación médico-paciente, se establece una relación médico-problema, pues obviamente lo cual no es lo ideal y que pues esto sí podría ser, o sea, podía ser válido en tiempos antiguos, pero actualmente pues se han optado por demás modelos como el biopsicosocial que pues van a mencionar posteriormente, ¿no? Pues, para tratar a un paciente desde el punto de vista pues íntegro. Además que el analfabetismo o la baja escolaridad de muchos pacientes pues van a ser un detonante, ¿no? En que pues la relación médico-paciente falle y por lo tanto que el paciente no logre comprender. Entonces, retomando un poquito lo que había mencionado sobre la comunicación, si no se establece la comunicación, no hay confianza. Si no hay confianza, entonces pues el paciente puede llegar a no, o sea, no puede no tener puede no preguntar sus dudas, si tiene alguna duda sobre su padecimiento, pues puede tener algo de pena en preguntar al paciente, o el mismo doctor puede ser que no, o sea, según él se está explicando, le está explicando al paciente cómo qué es lo que tiene,
qué implica su padecimiento, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Pero pues él, según él, lo está diciendo bien, pero puede ser que el paciente no lo entienda, ya sea por el analfabetismo, la baja escolaridad, o simplemente porque los términos en los que menciona el médico son tan cotidianos para él que no logra pues hacer que el paciente comprenda. Por ejemplo, cuando mi familia a veces o mis amigos me preguntan sobre algo de algo que pues obviamente no tengo el conocimiento total, ¿no? Pero pues sí sé algo. Entonces, según yo me explico, pero en realidad pues ellos a veces no me entienden porque pues no están familiarizados con los términos. Y como yo sí, pues digo, bueno, entonces, ¿quieres que lo voy a explicar? Entonces, pues algo así pasa, ¿no? Podría pasar entre el médico y y el paciente. Por tanto, es muy fundamental establecer una buena comunicación con ellos mismos. Y pues eso sería todo por el modelo biomédico. Bueno, pues yo voy a continuar con lo que es el modelo biopsicosocial. Ese modelo fue propuesto por George Engel, perdón, en 1977, cuando se opuso a lo que es el modelo biomédico, que es reduccionista. Bueno, no decía que se opuso como tal, sino como que lo criticaba un poquito y le hizo algunas modificaciones. Entonces, este modelo lo que hace es que integra las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de la salud de enfermedad y el cuidado de la salud. Entonces, pues ya con la creación de este modelo se observó el cambio de una práctica que en vez de que se centre únicamente en la enfermedad, se va a centrar en el paciente y todo lo que va a rodear. Entonces, dentro de este modelo te decía que habían requisitos que se necesitan para que ocurra un síntoma o una enfermedad. El primero te decía que depende de la existencia de un evento crítico o desafío del sistema, que por ejemplo te mencionaba que es cuando nos exponemos a un agente infeccioso o cuando perdemos a un familiar. También que se presente vulnerabilidad fisiológica o compromiso de uno o más de los sistemas orgánicos. Entonces, leyendo te decía que dentro de este modelo el diagnóstico va a utilizar todos esos aspectos biológicos, emocionales y culturales y no se va a quedar únicamente con los aspectos biológicos de la persona, no se va a considerar todo el contexto del paciente y que pues este abordaje va a ser más integral, o sea, va a ser una relación médico-paciente y va a incluir a la familia del paciente. Te mencionaba que también la enfermedad no está conceptualmente separada de la persona, ni está de su medio ambiente, ya que pues es necesario obtener más información sobre la vida del paciente, ¿no? Su familia, como ya mencioné, incluyendo su empleo, dónde vive, las creencias que tiene, ¿no? Para tener un panorama más completo de lo que está sucediendo con él. ¿Puedes pasar a la siguiente, papá? Luego aquí tenemos algunas características del modelo biopsicosocial. Te mencionaba que se basaba en la teoría general de los sistemas, porque decía que se basaba en una integración tanto de sistemas biológicos como otros subsistemas que eran la familia, cultura y demás elementos. También te indicaba que el proceso de salud de enfermedad afecta la integridad del hombre y no solamente a uno de sus componentes. Engel decía que las alteraciones psicosociales podían provocar algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, como vemos la relación no sé, existente entre el estrés y algún daño cardiovascular, ¿no? Y te decía que, por ejemplo, todas estas variables psicosociales eran importantes para determinar qué tan grave es la enfermedad o qué tan susceptible es el paciente a presentarla o alguna complicación y qué curso va a tener esta. Y pues también el hecho de estudiar todas estas variables, a todos esos aspectos psicológicos, sociales, algunas creencias que tenga el paciente sobre las enfermedades, cómo es que pues se curan, ¿no? Por ejemplo, en casa, si tienen no sé, algún problema, algún temor, depresión, algunas ocupaciones, o sea, cualquier cosa que el paciente nos pueda comunicar puede ser útil para descubrir si hay algo que pueda obstaculizar su recuperación. También nos decía que los procesos de causalidad son múltiples y son más circulares que lineales. Entonces te decía que, por ejemplo, aquí se ven cómo todos estos factores, todas estas variables que ya he mencionado, pues se relacionaban, ¿no? Para presentar una enfermedad. ¿No? Por ejemplo, estaba el caso de una persona hipertensa, ¿no? En ese modelo circular, pues observaba, no sé, al ir hablando con el paciente, entrevistándolo y comunicándonos, vemos que, no sé, nos dice que es una persona que era, no sé, muy responsable, que se estresaba mucho por el trabajo, que consumía mucha sal, ¿no? O sea, tenemos más causas, ¿no? No nos quedamos con algo biológico, sino que vemos un poquito más allá para entender qué es lo que está originando, pues, el problema. También te decía que creo que este era el punto más importante, que se enfocaba en la prevención y la promoción de la salud. Entonces aquí lo que hacemos es
pues educar al paciente sobre algunas formas para que él pueda cuidar su propia salud. Siguiente, por favor. Y luego, pues ya dentro de este modelo nos hablaba sobre la relación que ahora ya va a ser centrada en el paciente y no en la enfermedad. Entonces, este modelo nos va a permitir que los pacientes puedan expresar sus preocupaciones, que verbalicen cualquier pregunta concreta y que puedan explicar sus creencias y expectativas que tengan sobre la enfermedad, ¿no? Y también facilita lo que es la expresión emocional de estos y nos permite que podamos brindarles información completa y aclarar todas sus dudas. No me muerdas. Y también implica que los pacientes estén en el plan de abordaje, ¿no? Que puedan participar, interactuar y sea un tratamiento todavía más completo. Entonces, lo que debemos hacer en este caso, pues, es brindarle, pues, cierto tipo de confianza al paciente. No debemos escucharlos para que, pues, nos puedan comunicar todo, nos platiquen más detalles y nos sea de utilidad para poder diagnosticarlos mejor. Siguiente, por favor. Y pues ya aquí, esto es una foto que encontré en internet, que ya comparaba a ambos modelos, tanto el biomédico como los cambios que trajo el modelo biopsicosocial, ¿no? Donde el biomédico, pues como ya he mencionado, pues ven todas estas características que tenía un uso excesivo de medicamentos, cirugías excesivas, hospitalización innecesaria, gastos innecesarios, porque pues únicamente se centraban en una parte, ¿no? En la enfermedad y no veían un poquito más allá de lo que está pasando. En cambio, ya el modelo biopsicosocial pues se basaba en la educación, hay colaboración entre el médico y el paciente, implica todos estos factores psicosociales, se basa en la prevención y pues es una atención especializada de acuerdo a las características del paciente. Y ya es todo por mi parte. Ahora a continuación vamos a ver lo que viene siendo, pues, más que nada conceptos de lo que o situaciones que se pueden dar en lo que viene siendo la relación médico-paciente. Como primer concepto tenemos a la transferencia, que hace alusión a lo que viene siendo estas situaciones emocionales o incluso algunas expectativas que puede tener el paciente de manera inconsciente, que van a afectar a la relación médico-paciente, ¿no? Esta, pues, se menciona que principalmente pueden ser por situaciones o que haya una relación o que el paciente de manera inconsciente, pues, vea al médico y lo relacione con alguna persona que haya sido de importancia en su infancia. Y pues esto va a hacer que se comporte de tal manera como se comportaba con la persona, ¿no? Con la que la relacionó. Esto hace pues que haya de dos, ¿no? O pueda tanto afectarnos en la relación o puede beneficiarnos. En caso de que nos afecte, pues va a ser inadecuada porque pues no va a responder a lo que se está así, pues a la meta de la consulta, ¿no? No va de acuerdo a la situación actual, sino que está más en el pasado del paciente. En cambio, para que sea considerada positiva, se va a decir que viene siendo lo que es la adherencia terapéutica, que en este caso es cuando pues el paciente, al tener esta relación de manera, pues, ¿qué será? Pues de manera correcta, va a hacer que pueda llevar un mejor tratamiento y que pueda cumplir con el tratamiento, con lo que se le indica, y que pues pueda tener o finalizar el tratamiento de manera correcta y que pues pueda superar su enfermedad por lo que está acudiendo a la consulta. En lo contrario a la transferencia sería la contratransferencia, que está en la siguiente diapositiva. En el caso de la contratransferencia, vamos a decir que es un fenómeno similar, solo que en vez de que sea dado por el paciente, ahora va a ser dado por el médico, de tal manera que ahora el médico de manera inconsciente va a hacer recaer alguna situación sobre pues, el paciente, ¿no? Esto puede crear diferentes aspectos, ¿no? Puede, por ejemplo, crear sentimientos ya sea de simpatía y mejorar la consulta, o puede crear estos sentimientos de aversión, ¿no? Por algún X situación o relación que le estemos dando al paciente. Entonces, pues, en todo caso, pues, estas pues serían ineficaces en la relación porque va a afectar tanto a la relación como luego al tratamiento, a la manera en cómo se va a abordar el paciente, etcétera, ¿no? Ahora, para que el médico pueda sospechar de que se está dando este fenómeno de contratransferencia, hay ciertos puntos. Siguiente diapositiva, por favor. En el primer caso, pues está que el médico pues perciba que tenga un sentimiento más intenso de lo normal hacia el paciente, ¿no? Puede ser diferentes sentimientos. Puede ser, por ejemplo, desde el sentimiento de, no sé, del amor, o puede ser a lo mejor ira, culpa, a lo mejor porque el paciente, no sé, le recuerda a alguien y el médico se siente culpable por alguna situación que haya pasado. Puede ser, por ejemplo, que sienta aburrimiento o fastidio, no tanto del paciente, sino a lo mejor de que ya lleva muchas horas trabajando y pues ya llega un momento en el que ya está cansado, ¿no? Mentalmente ya no puede seguir más.
De igual manera puede ser que sea incapaz de empatizar o entenderlo. Por ejemplo, que no sea no esté pasando por la misma situación o no haya pasado por la misma situación o no conozca del todo la situación por la que está pasando el paciente y pues no pueda aconsejarlo o darle pues este aspecto que se mencionó del modelo biopsicosocial, darle como poder entablar una relación pues bidireccional, ¿no? De igual manera puede que el médico sea vulnerable a sus críticas y su tono ofensivo o defensivo. En este caso sería, por ejemplo, que el paciente esté tratando al médico de manera muy grosera, esté, no sé, atacándolo, diciéndole cosas. Pues va a llegar un momento en el que al médico pues ya pues, se va a cansar o no le va a estar gustando cómo le está tratando, ¿no? Igual puede ser que perciba que el paciente no aprecia suficientemente todo lo que se está haciendo y, por ejemplo, el médico está hablando, diciéndole consejos o diciéndole, no sé, cosas que podría mejorar o que podría hacer para mejorar su condición. Y pues al paciente a lo mejor ni siquiera le interesa y solo le está dando el avión, ¿no? Al doctor. Entonces, pues esto pues va a complicar la relación. Y pues posteriormente lo que viene es el tratamiento. Puede ser incluso que sufra por su visita, que el médico sufra por la visita del paciente, ¿no? Puede ser a lo mejor una persona que en el pasado le haya hecho mal o que conozca a esta persona, por ejemplo, un familiar, ¿no? Entonces, pues difícilmente va a poder tratar a un familiar en situaciones, por ejemplo, de una urgencia, porque va a estar tan concentrado en que es su familiar y en que tiene que ayudarlo, que a lo mejor se le va, pues, las ideas pues, sus conocimientos sobre cómo tratar al paciente. Igual puede que sienta indiferencia hacia él o que se desvíe de la rutina habitual que normalmente realiza con otros pacientes. Si se da alguna de estos casos, pues lo mejor pues, sería pues, eh, indicarlo con otro médico, ¿no? O sea, transferirlo con otro profesional en el área de la salud. Otros conceptos son enfermedad y padecimiento. En el caso de lo que viene siendo la conducta de la enfermedad, pues va a ser la forma, sí, la siguiente, por favor. En el caso de la conducta de la enfermedad, pues va a ser la forma en la que pues ciertos síntomas van a ser percibidos por el paciente, ¿no? Y de la manera en cómo los va a afrontar. Esto pues tiene mucha relación con factores psicosociales, por ejemplo, la clase social, incluso factores biológicos como la edad y el sexo. También puede estar la religión que tiene el paciente o la personalidad y factores medioambientales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el caso de la enfermedad, pues esta se define como una entidad neurológica, es decir, lo que va a tener todas estas, lo que son las manifestaciones clínicas, el agente causal o las lesiones fisiopatológicas que puede tener, ¿no? La enfermedad pues sobre el paciente. Es más a lo que nos centramos, bueno, no tanto a lo que nos centramos nosotros, pero sí es con lo que nos va a permitir diagnosticar y poder tratar a la enfermedad, ¿no? En el caso del padecimiento, pues va a ser la manera en cómo cada persona va a sufrir las alteraciones pues, de esta enfermedad, ¿no? Según pues diferentes aspectos, como por ejemplo puede ser su identidad biológica, la parte psicológica o la parte sociocultural. Siguiente diapositiva, por favor. En esta pues vamos a ver que el padecimiento pues va a variar de persona aunque la enfermedad sea la misma para, por ejemplo, un grupo de personas, para una persona va a ser de una manera y para otra a lo mejor de otra. Por ejemplo, no sé, en casos a lo mejor en el que un paciente tuvo familiares con hipertensión y porque se dio hipertensión llegó a unas complicaciones y algún familiar de este paciente murió, ¿no? Entonces, al saber que tiene hipertensión, pues va a traer ese recuerdo o va a asociar pues que al tener hipertensión, pues lo más probable es que pueda llegar a fallecer, ¿no? Entonces, mientras que para otro paciente a lo mejor nunca ha tenido ni siquiera contacto con hipertensión y le dicen, tienes hipertensión y pues lo único que le interesa es saber a lo mejor en qué consiste o en qué puede hacer, ¿no? Para poder mejorar su salud. Entonces, esta manera en la que pues va a tener diferentes como que puntos de vista a una misma enfermedad para diferentes pacientes. Ahora bien, la tarea del médico, pues en este caso, pues sería entender cómo es que percibe el paciente la enfermedad y poder ayudarlo a tratarla, ¿no? Porque desde que, pues, la mejoría del paciente o cómo, pues sí, el momento en el que empieza a mejorar el paciente inicia desde que, pues, el doctor empieza a escucharlo y empieza pues, como que no sé, lo puede aconsejar o lo puede ofrecer alternativas para poder solucionarlo, ¿no? No tanto como el modelo biomédico, que solo se trata de dar medicamentos y ya listo, ¿no? Se acabó. Eso sería todo de mi parte.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre los 4 modelos de relación médico-paciente postulados por Ezequiel y Linda Emanuel. Bueno, iniciando con el modelo paternalista, este también es conocido como modelo paternal o sacerdotal, en donde pues el médico va a tener, va a utilizar su criterio médico muy objetivo para poder determinar lo que es mejor para el paciente. De esta forma pues va a garantizar que una intervención importante necesaria para que pueda pues tener el bienestar del paciente. Entonces aquí el médico pues va a actuar como un tutor, en donde pues va a ver lo que es mejor para el paciente. Le va a brindar información seleccionada y va a actuar de forma autoritaria para poder brindarle la información al momento de iniciar la intervención. También pues acá el médico pues toma como que este papel porque en ese modelo menciona que la enfermedad pues va a colocar al paciente como una situación de vulnerabilidad y no tener pues el buen juicio para poder tomar la mejor decisión para él. Entonces aquí pues el médico tiene una actitud autoritaria y pues el enfermo pues va a solamente seguir las indicaciones del médico. Aquí pues el paciente pues se supone que tiene que estar pues agradecido por la acción del médico de haber tomado la mejor decisión para él, incluso si pues no está de acuerdo con ella. Entonces, pues podemos concluir que sería como una relación de sujeto-objeto porque pues no se va a respetar pues la opinión del paciente. Va a ser muy autoritaria por parte del médico y pues el paciente no va a tener la capacidad, bueno, para poder decidir lo que es mejor para él. Bueno, ahora con respecto al modelo informativo, también es conocido como modelo científico, técnico o modelo de consumidor. Aquí el médico va a actuar como un experto y le va a brindar al paciente toda la información importante y relevante que le permita al paciente poder tener la capacidad para elegir lo que es mejor para él. El médico pues va a informar sobre el estado de la enfermedad, la naturaleza del diagnóstico, las intervenciones terapéuticas, la probabilidad de los beneficios y la probabilidad de los riesgos. Aquí pues el paciente pues, va a tener toda la información muy completa en relación a su enfermedad, sobre la forma en la que se puede actuar para revertirla y pues va a seleccionar lo que es mejor para él. Entonces, este modelo es un suministrador de experiencia técnica y dota al paciente de los medios para ejercer el control de su situación. Concibe la autonomía del paciente como el control del mismo sobre la toma de decisiones médicas. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el tercer modelo, que es el modelo deliberativo, que prácticamente tiene como objetivo ayudar al paciente a determinar y elegir entre todos los valores relacionados específicamente con su salud, aquellos que son los mejores, pero obviamente esto solo va a ocurrir cuando existe una interacción entre el médico y el paciente, donde el profesional médico pues va a aclarar y determinar los mejores valores para el paciente en cierta situación clínica. Siguiente. Se dice que este tipo de modelo es dinámico porque el médico se convierte como en un tipo de consejero y que va a dar como esta estructura a la deliberación y va a informar sobre las diferentes alternativas técnicas disponibles, pero no va a coaccionar o va a manipular al paciente. Sin embargo, hay cierto tipo de persuasión porque él previamente ya va a haber analizado la información de su situación clínica del paciente y luego va a dialogar con el paciente y va a decir los beneficios y los riesgos de pues, las alternativas terapéuticas que existen. Y por otro lado, pues el paciente va a estar como que dispuesto a exponer los valores que él tiene y comunicar sus preferencias y como que van a tener un tipo de diálogo donde tal vez el paciente no tenga
bien esclarecido lo que son sus valores, sin embargo va a estar dispuesta a escuchar al médico y van a llegar hasta como un cierto tipo de acuerdo. Siguiente. Luego está lo que es el modelo interpretativo, donde prácticamente aquí el objetivo de este modelo es discernir los valores del paciente, porque muchas veces no siempre están claros o ni siquiera el paciente lo conoce. Entonces el médico va a tener que indagar y encontrar esos valores y va como que a tomar en cuenta las preferencias del paciente. Entonces aquí se dice que el modelo es de tipo estático, donde el médico le va a ofrecer explicaciones sobre la naturaleza de la enfermedad, los riesgos y los beneficios de las posibles estrategias terapéuticas que se pueden llevar a cabo, y como que va a intentar aclarar aún más al paciente. Y en cierto punto el médico no tiene la responsabilidad de juzgar al paciente si no tiene bien esclarecidos sus valores, sino más bien lo ayuda a comprender lo que quiere, a lo que quiere llegar el paciente. Y toma en cuenta mucho lo que son sus preferencias y sus intereses. Siguiente. Bueno, aquí prácticamente es como un resumen de los 4 modelos y que explican lo que son sus valores, las obligaciones del médico, cómo se visualiza el médico en cada modelo. Pues ya se mencionó y creo que eso sería todo. Muy bien. Ya me cambié de lugar porque tenía no muy buena señal adentro en la oficina. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto al tema de hoy? ¿Habían visto algo así, no? En alguna clase anterior. Sí, doctora. Ya, desde el primer semestre. Sí. Y en semiología también. Sí. Sí, claro. Bueno, básicamente es como que solamente puntualizar, o sea, el hecho de que nosotros tengamos muy claro que existen diferentes modelos de atención, unos que han ido evolucionando y otros que de acuerdo a la intervención o la integración de las características, ¿no? Del proceso de salud-enfermedad, y cómo integra el médico su conocimiento, cómo interviene con el paciente, ¿no? Y también existen aquellos modelos en los que tiene mucho que ver la parte de la comunicación y esta relación ya más personificada, o más personalizada, perdón, con el médico y el paciente, y esta serie de transmisión del diagnóstico, del tratamiento, del seguimiento que se va a realizar y el acompañamiento que puede tener el médico para con el paciente. Es como la introducción para este segundo módulo, ¿no? Que quede muy claro y muy establecido que nosotros actualmente en qué modelo es el que implementamos. ¿Cuál ustedes creen que es el que estamos implementando o el que está actualmente? El biopsicosocial. El modelo biopsicosocial. Ok. ¿Qué ventajas tiene ese modelo? El que percibe al paciente como un ente íntegro, ¿no? En todas sus dimensiones. Claro, es como un todo, ¿no? No podemos solamente atacar el síntoma como dolor o el síntoma como fiebre o el síntoma como alguna cuestión muy específica por algún aparato o sistema. Tenemos que evaluar el todo del paciente y en la medicina familiar todavía más allá, ¿no? Y sin dejar a un lado la cuestión cultural, usos y costumbres, y las redes de apoyo. Nosotros nos basamos mucho también al momento de hacer intervención con los pacientes sobre redes de apoyo, ¿no? Ejemplo muy claro, cuando nosotros tenemos un paciente diabético que está descontrolado y ya tiene dosis tope de los fármacos que se pueden tener vía oral, o bien debuta con una glucosa elevada, entonces se indica insulina.
pero se tiene que evaluar de forma muy particular. No puedo solamente decir, este paciente es candidato para insulina, le voy a dar insulina, punto final. No es tan así, ¿no? Es decir, sí, de acuerdo a sus cifras glucémicas, yo sé que requiere el uso de insulina, pero hay que evaluar, ese paciente es analfabeta, qué nivel de escolaridad tiene, sabrá el uso adecuado de la insulina, cuál es el riesgo-beneficio en el sentido de si no sabe aplicarlo, entonces cuál es el riesgo en el que estoy poniendo a mi paciente. Algunos incluso en la actualidad, pero algunos ni siquiera tienen el medio de transporte cuando lo sacan de la farmacia, que debe de ser en frío, y tampoco tienen un refrigerador de uso personal, o sea, es compartido, viven en un terreno grande y comparten refrigerador con la cuñada, con el primo, no lo sé, etcétera, ¿no? Hay que ver esa conformación familiar. Ujú. ¿Y quiénes son los que van a ayudar para esa aplicación? O sea, todo eso es el modelo biopsicosocial. No solamente voy a dar insulina porque yo sé que lo necesita, mi nivel de conocimiento dice que requiere ese tratamiento, sino evaluar todo lo que hay alrededor y, por supuesto, establecer una educación adecuada al paciente, cómo aplicarlo, las medidas de higiene, las zonas de aplicación, qué síntomas debe de tener pendiente, si es que hay una variabilidad en sus cifras de glucosa a partir de que se aplica el nuevo tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia del modelo biopsicosocial. Supongo que ya habiéndolo visto que la tercera vez, no tienen más duda de eso, ¿no? No, doctora. Ok. Ok. ¿Qué otro punto es muy importante que fue el que tocaron? La parte de la transferencia y contratransferencia. Eso es así sumamente fundamental porque a veces algunos pacientes o bien algunos pacientes se enganchan con nosotros, ¿no? En esta cuestión es muy conocido, en esta cuestión del médico que está atento porque es su profesión, y le presta atención al paciente o a la paciente más allá de lo que obtiene en su núcleo familiar. Entonces, a veces hay malas interpretaciones y son hiperfrecuentadores, pero no por sintomatología, sino porque se sienten entendidos y escuchados. Hay que cuidar mucho también ese aspecto en la cuestión de la comunicación, en la parte que sea muy clara y directa y establecer los límites. El límite de, bueno, hay una educación y una cortesía al momento de establecer esa relación médico-paciente, pero jamás pasar, ¿no? Del hecho de que soy un tratante, y no puede haber como que otro tipo de relación, ni siquiera amistosa. Eso es fundamental. Y la contratransferencia o la parte negativa, ¿no? A veces la frustración, la molestia o lo que trae el paciente de forma externa lo deposita en el médico en el momento que a lo mejor no le satisface una explicación, un tratamiento o simplemente no accede a todas las demandas de atención inmediatamente. Entonces puede haber ahí una fractura o una ruptura en este proceso de comunicación y por supuesto que no va a ser exitoso, ¿no? El camino o el andar en esa relación médico-paciente con ciertas personalidades. Entonces, como decía su compañero, existe a nivel institucional la solicitud a lo mejor de cambiar de consultorio, si lo hace el paciente o incluso el propio médico, bajo esta justificante puede pedir ya no ser más el médico tratante de algún paciente en particular. Y respecto a los otros modelos, bueno, el paternalista es uno de los más frecuentes, o sea que nosotros podemos observar en la práctica clínica. A ver, alguien que me recuerde lo del paternalista. Es donde el médico ordena y ya no hay explicaciones, o sea, no hay una relación entre el médico y el paciente, sino el médico tiene la única palabra y es lo que se hace. Sí, tiene la única palabra, pero aparte asume ese papel. O sea, el médico asume ese rol, asume el rol de yo voy a hacerlo porque te tengo que cuidar. Voy a hacerlo porque tengo la absoluta responsabilidad tuya y el paciente lo acepta sin ninguna interrogante, ¿no? Es como un mandato.
claro está que nosotros damos las indicaciones, pero tiene que estar muy establecido que no es por una cuestión solamente personal. Es decir, bueno, hay una serie de conocimientos, hay una serie de estudios que avalan tal estudio diagnóstico o tal tratamiento, pero no es una decisión solamente porque yo dije, ¿no? O sea, tiene un sustento científico y no es algo, si bien contradice un poco la cuestión biopsicosocial, ¿no? Porque no es algo como que yo solamente lo quiera imponer hacia ti, no debería de ser así, ¿no? Sino que es bajo un análisis y sí se debe de tener esta cuestión de quizá una relación menos rígida dependiendo del mensaje que recibamos del paciente, ¿no? Si el paciente requiere un poquito más de explicación o es un poco más flexible al momento de hacer esa relación médico-paciente sin que se pasen los límites, no necesariamente tendremos que ordenar, ¿no? O sea, nuestro papel no es ordenar, es acompañarlo, poder brindar la mejor opción diagnóstica o terapéutica, establecer con claridad los diagnósticos cuando así los realicemos y ver cuáles son las vías o las mejores opciones y escogerlo o elegirlo en conjunto con el paciente. Ahora que si no está en condiciones de hacerlo, bueno, entonces tendríamos nosotros que hacerlo. Pero eso es una cuestión muy individualizada. Tampoco se puede generalizar con todos los pacientes. No es igual tratar con un adulto mayor analfabeta que no tiene redes de apoyo que tratar con pacientes jóvenes que suelen cuestionar mucho más porque ya investigan por su cuenta e incluso pueden dudar de nuestra capacidad para poder dar algún diagnóstico o tratamiento, ¿no? Entonces, sí hay que tener como que un sentido muy fino y, por supuesto, toda esta cuestión del aprendizaje que tienen durante la licenciatura para poder establecer bien esta relación médico-paciente basada en los modelos actuales, ¿no? No sé si tengan alguna duda. No, doctora, nada más una pregunta. Bueno, usted menciona que sobre todo los jóvenes son de preguntar, ¿no? Porque investigan y dudan. En su experiencia personal, ¿qué diría que es lo que más, o sea, pueden preguntar o qué es lo que dudan de su capacidad? Todo. Dudan todo porque, por ejemplo, el caso más reciente que tengo a la mente es un adulto de 38 años de edad con diagnóstico de depresión, pero somatiza. Entonces se documenta, pero él se documenta de forma fragmentada, ¿no? Empezó con parestesias en miembro pélvico, ¿no? Entonces busca sensación de piernas dormidas, lo busca en internet y entonces le sale una lista de diagnósticos posibles y empieza a identificarse con varios de esos síntomas. Entonces regresa. Ok, entiendo que tengo depresión, pero no tengo también síndrome piramidal o no tengo también esclerosis múltiple. Entonces, a ver, hay que indagar, ¿no? ¿De dónde sacaste esa información? Es muy frecuente ese tipo de cuestionamientos por la cuestión que se documentan o estableces un tratamiento, ¿no? En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos omeprazol, pero no tiene capa entérica. Entonces, lo recetas y regresan. Doctora, pero es que yo ya leí que si no tiene la capa entérica puede hacerme más daño, ¿no? Que beneficio. ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Entonces, ya estableciste tú una indicación, pero en base a las indagaciones que ellos hacen de forma particular, ajá, al alcance de la mano del Internet, como todos lo hacemos, cuestionan ese tipo de situaciones, ¿no? En este caso, la práctica institucional es muy particular en el sentido que, y la práctica de medicina familiar mucho más, porque no ves al paciente solo una o dos veces, es un continuo, ¿no? A lo largo del tiempo. Como ya lo vimos, es de manera horizontal. Entonces, tampoco puedes decirle, tómatelo porque yo digo y punto final, ¿no? O no darle una explicación lo suficientemente adecuada para el paciente, suficientemente adecuada para su escolaridad, pero tampoco darle demasiada explicación. O sea, es algo que se va adquiriendo con la experiencia. No,
no puedes dejar al aire las cosas, pero tampoco puedes dedicarte exclusivamente a explicarle a ese paciente todo, ¿no? Pero, ¿qué preguntan los jóvenes? Todo, sacan diagnósticos súper raros de internet. Si tienen, por ejemplo, parálisis del nervio glosofaríngeo porque no pueden tragar bien. Esta parte del síndrome piramidal me sorprendió, igual de la esclerosis múltiple, y exigía que se le hiciera una resonancia magnética, ¿no? Para poder descartar cualquier síntoma neurológico. Por supuesto, ya tenía su consulta con psiquiatría, se le indicó el tratamiento, pero quería señalar un aparato, un sistema que para él fuera visible y tangible, para la explicación de sus síntomas, ¿no? Entonces, más o menos como son algunos de los ejemplos. No sé si contesté a tu pregunta, Aaron, o a tu inquietud. Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, yo sí tengo una pregunta, es pregunta abierta. Hay dos consideraciones muy importantes que hacer. ¿Qué opinan o qué conocimiento tienen sobre esta cuestión de relación médico-paciente, el manejo de la información y el trato con los extremos de la vida? Por ejemplo, con los niños y con los adultos mayores. No voy a decir mayores de 60 años, porque hay unos de 65 que están completamente lúcidos, incluso 70 y 80, ¿no? Toman sus propias decisiones. Pero con aquellos ancianos que son vulnerables y dependen quizá de la decisión de los hijos. ¿Cuál es su opinión respecto a la conducta que debemos de tener los médicos con este grupo de pacientes? Tanto los chicos como los viejitos. Yo siento que, o sea, como existe igual el interrogatorio indirecto, ¿no? En donde pues se le pregunta pues al familiar que la acompaña. Entonces, o sea, al inicio pues yo creo que se debe intentar con el mismo paciente, ¿no? Pero si observamos que no, pues no está en la capacidad de seguirnos, o sea, sí hay que hablar con ellos también, pero el que les debemos indicar las órdenes o darle toda la información pertinente sobre tanto el padecimiento como el tratamiento, sería pues el familiar en este caso, supongo. Ok, ¿alguien más? Yo creo que es para los dos, ¿no? Por ejemplo, se menciona, bueno, yo he leído en varios libros así de semiología y de relación y todo esto, que dice que no tienes que centrar, que tu principal paciente es el que tiene la enfermedad. Entonces, no, aunque, por ejemplo, en el caso de un niño, pues no le puedes decir, no solo puedes dirigirte al papá, porque pues en realidad el que te está yendo a consultar es el niño, ¿no? Entonces, siento que la información debe ir para los dos, al niño explicarle en un idioma o en un lenguaje que él pueda entender, y al padre pues también explicarle, pero pues si lo entienden de la forma en la que lo entiende el niño, pues mejor, ¿no? Pero igual a lo mejor siento que es a los dos, nada más que con un lenguaje diferente. Ok, ¿alguien más? Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Es importante tener en cuenta al paciente, ya sea el niño o el adulto mayor, que depende de otra persona, y tener de apoyo a la persona a la cual está a cargo, la persona que está a cargo del paciente, para poder pues dar las indicaciones y sea el responsable de darle el medicamento, porque pues un adulto mayor o un niño, pues muy pendiente de que uno tome sus medicamentos, no va a estar, además de que sería peligroso dar los medicamentos al niño. Claro. Pues, eso. Yo, bueno, doctora, yo he visto que, bueno, no, las consultas que me ha tocado ver, o sea, sí puede ser que hables con el paciente, sea un niño o un adulto mayor, pero por lo general veo que se ve más como que más paternalista, ¿no? Como que se le dice a las personas que están a cargo, ¿no? Esto se tiene que hacer y esto es lo que se necesita hacer, les guste o no, lo tienen que hacer. Y como que ahí ya no le dan espacio a los que están, digamos, como no es una decisión para ellos mismos, pues como que veo que la decisión la toma el médico prácticamente, pero pues, no sé qué tan correcto sea. Bueno, es un punto respecto a la ética profesional muy delicado.
Efectivamente, se tiene que tomar en cuenta para establecer esa relación médico-paciente, porque lo dice con el paciente, sea niño, sea adulto, sea viejito, ¿no? Dependiendo obviamente de la capacidad cognitiva que tenga cada quien. Incluso esto incluye a los pacientes con discapacidad. Dirigirse siempre al paciente va a ser lo correcto, ¿no? Respecto a qué molestia tiene, qué es lo que le duele, qué es lo que le hace sentir incómodo, qué es lo que él siente, ¿no? Muy particular. ¿Qué sucede muy frecuentemente con los niños? Que los papás acuden refiriendo como una lista de 10 síntomas y vemos al niño que anda en el consultorio, camina bien, no tiene ninguna posición antiálgica, tomamos temperatura, no tiene elevación de la temperatura. Entonces, bueno, no es que los padres mientan, ¿no? Muy seguramente presenta una serie de síntomas, pero con la preocupación de ser padre, pues a veces lo maximizan. Entonces hay que estar, no quitar el valor de lo que nos dicen los papás, pero está ahí muy pendiente de la actitud de los niños, ¿no? Él es mi paciente. En la medida o la edad que tenga el niño, obviamente, que ya se pueda comunicar, pues hacer un interrogatorio directo. Y se integra toda la información que yo veo, la información que yo escucho y la información que yo palpo, porque finalmente tendré que explorar al paciente que sea de acuerdo al síntoma que refiera. Y de la misma manera con los adultos, mayor, algo que se quejan mucho y que en estudios sobre educación cualitativa en pacientes ya mayores, en que uno, eso de que vuelven a ser niños es un mito total, ¿no? Dos, que no se sienten tomados en cuenta para decisiones sobre las que todavía pueden opinar. Se tiene que tomar en cuenta. Y si en algún momento hay una discrepancia entre lo que dice el paciente y lo que dice el cuidador, se tiene que tratar de llegar o de consensuar con ellos. Y si no tiene un poder directo legal el cuidador, la decisión sigue siendo del paciente, a menos que médicamente, por alguna valoración neurológica o psiquiátrica, no tenga el poder de decisión. Pero mientras tanto, pues finalmente ellos seguirán siendo los pacientes y quienes asuman esa responsabilidad. Claro que toca a nosotros como médico, que es algo importantísimo bajo cualquier circunstancia, hacer la nota, ¿no? Al momento de hacer la nota médica, e incluso a nivel privado, eso se tiene que hacer, de comentarlo, ¿no? Se le dan las indicaciones al paciente y tal indicación y decide o refiere no estar de acuerdo o no siguió el tratamiento o no siguió las indicaciones. Finalmente, una de las principales cosas de observación es la autonomía de los pacientes ante cualquier intervención médica. Nosotros no podemos violar esa autonomía, ¿no? Entonces, sí nos dirigimos hacia el paciente, sí nos dirigimos hacia el cuidador, hacemos esas recomendaciones, pero tampoco está obligado el paciente a seguirlas, ¿no? En el caso de los adultos mayores. En el caso de los niños, pues el padre o el tutor legal es el que finalmente toma la decisión, pero sí nosotros tenemos que hacer esa intervención directo con el paciente y estando ahí su padre o tutor de los menores, a ellos obviamente nos dirigimos en cuanto a las indicaciones principales, quizá con más o menos tecnicismos y anticipar con los niños. Algo que funciona mucho con los niños es cuestión anticipatoria, es decirles lo que va a suceder, ¿no? Antes de hacerlo. Eso funciona muchísimo. Entonces, bueno, es como una parte de integrar y de no olvidar los extremos de la edad, porque generalmente cuando vemos ciertas cosas en el área de medicina o relación médico-paciente, a veces nos enfocamos solo al grueso de la población, ¿no? Que son adultos jóvenes y quizá adultos en la cuarta, quinta década de la vida, y no abarcamos los puntos o los extremos de la vida, que es fundamental tener en cuenta, ¿no? Que también están en ese universo de lo que llamamos pacientes. ¿Alguna otra duda?
comentario? ¿Nada? Ok. Muy bien, pues entonces nos veríamos el próximo lunes. Para este módulo hay que entregar un trabajo respecto a la elaboración de un caso clínico con ciertos elementos que ya hemos estado viendo de manera teórica. Entonces voy a elaborar las instrucciones y las voy a subir en la sección de tareas del Teams. No es de una semana para otra, les voy a dar tiempo suficiente para que lo puedan elaborar y ahí voy a poner ya las instrucciones muy específicas, pero para que igual vayan, porque por ahí me dijeron que les dejan muchas tareas en las otras asignaturas, ¿no? Entonces no quise como que cargarles demasiado la mano en tareas, pero pues sí es algo que tenemos que tener en nuestra carpeta de evidencias. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ok. Calificaciones no las he subido porque todavía me falta hacer una evaluación, entonces, para que todo esté equilibrado, prefiero sacar las calificaciones de la totalidad del grupo, entonces por esa razón no las he compartido, pero